Entonces, bueno, buenas tardes entonces otra vez a todos. Bienvenidos al coloquio de licenciatura en física. Para mí es muy gustoso, de verdad, poder presentar hoy a nuestra invitada, a Lady Paola Quiroga Sánchez, egresada de la licenciatura en física, miembro de nuestro semillero, del semillero del Grupo Óptica Materiales. Eh, bueno, Paola ha tenido una serie de experiencias muy interesantes. Recién salió, más creo que ni siquiera había salido de la licenciatura en física. No, mentira, ya había salido de la licenciatura en física. Hizo su trabajo de grado en la modalidad de pasantía en la Universidad de los Andes, si no recuerdo mal. Así fue que conoció a Edgar Patiño y allí después de graduarse de la Universidad de los Andes, pues le pareció tan pilosa y tan juiciosa que fue contratada como auxiliar de investigación en el laboratorio del profesor Edgar Patiño, y de ahí brincó luego a sus estudios de maestría en México. Ya terminó su máster, ahora está vinculada a la universidad, ya nos va a contar un poco de ese trabajo, y también está vinculada a la industria. Entonces, pues realmente es muy gustoso para mí presentar hoy a Lady Paola. Cariño, Paolita, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por compartirnos tu trabajo, y bienvenida entonces al coloquio de licenciatura en física, Paolita. Tasa de muerte a nivel mundial y es una de las enfermedades más comunes hoy en día. Hay muchos tipos de cáncer, hay más de 100 tipos diferentes de cáncer y se diferencian según la etapa de desarrollo y también la zona en la cual se genere. Pero básicamente lo que pasa es que hay una mutación en los genes que controlan la proliferación celular en algunas células, y estas empiezan a crecer sin control.
evaden los supresores de crecimiento, tienen un potencial replicativo ilimitado, inducen angiogénesis, que es crecimiento de vasos sanguíneos cerca del tumor para poder alimentarse, tienen resistencia a la muerte celular y pueden generar invasión tisular y metástasis, es decir, viajar por el torrente sanguíneo, llegar a otro órgano y reproducirse en ese órgano. Entonces, actualmente hay diferentes tipos de terapia para el tratamiento del cáncer, siendo los más comunes la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Estos tratamientos tienen que ser administrados dependiendo del tipo del cáncer y de la etapa, pero por lo general tienen efectos secundarios importantes, empezando por la quimioterapia, que puede ser altamente efectiva, pero también los fármacos son administrados vía torrente sanguíneo, entonces mata indistintamente células sanas a células cancerígenas. Por otro lado, tenemos la cirugía, la extracción de tumores, que no siempre es aplicable y solamente funcionaría al 100% si el tumor estuviera localizado y no hubiera hecho metástasis en otras partes del cuerpo. O la radioterapia, que también tiene efectos secundarios en las zonas adyacentes a la zona que esté recibiendo la radiación. Tenemos la terapia fototérmica y tenemos la administración dirigida de fármacos, que son otras técnicas no tan comunes y que aún están siendo desarrolladas y estudiadas. La técnica que nosotros proponemos está justamente en esta parte, que es una técnica de terapia de administración dirigida de fármacos. Para eso es necesario hablar acerca de las resonancias de plasmones superficiales localizados. Básicamente, cuando una onda electromagnética de longitud de onda superior a las dimensiones de una nanopartícula metálica, cuando irradiamos sobre la nanopartícula, es decir, cuando la onda electromagnética incide sobre ella, la nanopartícula metálica, que debe estar en un medio dieléctrico, va a sentir un campo eléctrico oscilante sobre ella. Esto va a generar que los electrones de conducción de la nanopartícula sean desplazados. Y debido a que el campo eléctrico está oscilando, vamos a tener una oscilación de carga de electrones en la nanopartícula. Cuando la frecuencia de oscilación de la nube de electrones coincide con la frecuencia de la onda electromagnética, el sistema entra en resonancia y se produce lo que nosotros conocemos como resonancia de plasmones superficiales localizados. Macroscópicamente, lo que vemos es que hay una pérdida en la... hay un máximo de absorción de luz, es decir, si tenemos estas nanopartículas en una solución, dispersas en una solución acuosa, lo que vamos a ver es que cuando la irradiamos y hay resonancia plasmónica, para determinada longitud de onda hay un máximo de absorción de luz, es decir, hay un mínimo de transmitancia o de luz, de intensidad de luz transmitida. Nosotros queremos trabajar con resonancia de plasmones en la primera ventana biológica. ¿Por qué? Porque la primera ventana biológica es un rango de longitudes de onda en los cuales la radiación no es dañina para tejidos biológicos y tiene un máximo de penetración. Si está cercana al cercano infrarrojo, tenemos una penetración de aproximadamente 2 centímetros hasta 5 centímetros, también dependiendo de la potencia del láser. Y pues el agua y la hemoglobina no absorben esa radiación en esa longitud de onda, entre 650 y 900 nanómetros. Estas son algunas de las nanopartículas que tienen resonancias plasmónicas en ese rango de longitudes de onda. También las resonancias plasmónicas dependen de características específicas de la nanopartícula, como lo es su forma, tamaño, material e incluso el medio en el cual se encuentra. Nosotros vamos a trabajar con nanopartículas, o bueno, trabajamos con nanopartículas en forma de barras, como son estas, y nanotetrápodos. Los nanotetrápodos son como una estrella con como una figura con 4 brazos.
y ambas tenían resonancias plasmónicas cercanas a los 800 nanómetros. Entonces tenemos aquí estos espectros de absorción y los picos indican la longitud de onda en la cual se presenta la resonancia plasmónica o el máximo de absorción de intensidad de luz. Ya hablando un poquito más acerca de la termoplasmónica, nosotros y la terapia fototérmica, nosotros no usamos la terapia fototérmica o no estamos queriendo usar la terapia fototérmica para el tratamiento del cáncer, pero sí queremos usar la propiedad de aumento de temperatura producida por la resonancia plasmónica para activar la liberación del fármaco. Es decir, usar el aumento de temperatura como un switch que libere el fármaco en la zona y en el momento en que nosotros lo deseemos. Aquí este es un esquema de cómo se da ese aumento de temperatura. Después de que se da la excitación plasmónica, se genera un proceso de transferencia de energía de la luz y disipación de la energía en forma de energía térmica en la nanopartícula y en el ambiente. Y esto es muy rápido, se dice que es del orden de los 100 picosegundos a 10 nanosegundos después de que irradiamos la nanopartícula. Entonces, hasta el momento, sabemos que cuando irradiamos la nanopartícula con una longitud de, bueno, las nanopartículas con una longitud de onda adecuada, podemos generar una resonancia de plasmones localizada que a su vez puede generar un aumento de temperatura en la partícula, en las partículas y en la zona que hay a su alrededor. Nosotros lo que proponíamos es usar este aumento de temperatura como un switch que active la liberación controlada de los fármacos. Para eso tenemos que poner las nanopartículas dentro de un vehículo que las lleve hasta la zona tumoral, que es la zona de interés. Pero también ese vehículo tiene que cargar fármacos. Entonces, el vehículo hay varios, les llamamos nanoportadores, y nosotros trabajamos con lo que son nanogeles. Nanogeles que son cargados con nanopartículas, con resonancias plasmónicas y con fármacos para el tratamiento del cáncer. Los nanogeles son polímeros compuestos principalmente de dos polímeros, más adelante les voy a explicar cuáles son, pero son altamente biocompatibles y tienen la capacidad de almacenar al líquido en su interior y almacenar nanopartículas. Los nanogeles cambian sus propiedades ante estímulos externos o internos, depende de cómo se fabriquen. El que usamos nosotros, lo que hacía era que ante un aumento de temperatura, es decir, un estímulo externo, rompía los enlaces que tenía con el hidrógeno y expulsaba todo el líquido que tenía en su interior. Entonces la idea es encapsular en estos nanogeles biocompatibles nanopartículas con resonancias plasmónicas en la primera ventana biológica y aparte encapsular fármacos de tal forma que cuando irradiáramos el nanogel que tenía las nanopartículas se generara una resonancia plasmónica que aumentara la temperatura del nanogel y liberara el fármaco de forma controlada. ¿Listo? Esa es la idea general. Justamente aquí lo tengo en este esquema. Estas son las células cancerígenas. Llevamos el nanogel cargado a la zona de interés, a la zona tumoral, irradiamos, hay un cambio en la temperatura, un aumento de temperatura, y el fármaco es liberado en esta zona, lo que puede causar debilitamiento o muerte celular o apoptosis. Esa es la idea general del proyecto. El contexto, como les venía mencionando, este es un proyecto que desarrollé durante mi maestría en el CICES y es parte de un proyecto más grande que venía realizando el CICES en conjunto con el Instituto Tecnológico de Tijuana, cuyo objetivo principal es realizar experimentos que contribuyan al desarrollo de técnicas de administración dirigida de fármacos para el tratamiento del cáncer. Ya habían hecho algunos experimentos al respecto. Lo que habían hecho era, habían hecho algunas pruebas, pero los habían hecho con un polímero
o un vehículo, un nanoportador diferente. Yo uso nanogeles, ellos habían usado algo que son polimerosomas. Los polimerosomas, al contrario de lo que son los nanogeles que pueden encapsular agua, se adherían o capturaban, por así decirlo, las partículas las nanopartículas y el fármaco, pero eran básicamente esferas con diferentes materiales. Lo que encontraron al hacer los experimentos con polimerosomas era que tenían una alta citotoxicidad, es decir, el solo hecho de poner polimerosomas sobre células las mataba, tenían una baja estabilidad y los sistemas cargados con nanopartículas presentaban una baja eficiencia térmica. Nuestra propuesta era usar nanogeles termosensibles de polietilenglicol y N-vinilcaprolactama que tienen enlaces covalentes entre ellos. El polietilenglicol es altamente biocompatible, de hecho lo usan en productos de comida y cosmética. Y el N-vinilcaprolactama le daba la termorresponsividad al nanogel. Entonces, este polímero lo que hacía era que siempre que estuviéramos a bajas temperaturas, era altamente hidrofílico, es decir, podía absorber agua, pero cuando pasaba cierta temperatura, llamada temperatura de transición, se volvía hidrofóbico y expulsaba todo el agua que tenía en su interior. Entonces, pues esto es lo que vamos a usar, los nanogeles. Además que estos nanogeles estaban compuestos pues, por enlaces covalentes, lo que les brindaba una alta estabilidad. Podían comprimirse, liberando el líquido en su interior, hincharse y volver a llenarse de agua según los cambios de temperatura. Y para solventar la baja eficiencia térmica, nosotros propusimos trabajar con nanobarras. Ellos ya habían trabajado antes con nanobarras, pero adicionalmente propusimos trabajar con nanotetrápodos. Las nanobarras, pero empezando, nuestros nanogeles tienen diámetros de aproximadamente 100 a 300 nanómetros. La longitud de las nanobarras de oro, en este caso, las que vamos a usar, que tiene resonancia plasmónica cerca de 800 nanómetros, tenían que tener una longitud de aproximadamente 70 nanómetros. Entonces, pues así podíamos estimar que más o menos en un nanogel cabrían unas 3 nanobarras. Los nanotetrápodos son más pequeños, entonces creíamos que podíamos encapsular mayor cantidad de nanotetrápodos en un mismo nanogel. Aparte, por la forma del nanogel, no importa la dirección desde la cual se irradie, siempre tendríamos una resonancia plasmónica. Cuando trabajamos con las nanobarras tenemos 2 picos de absorbancia. Uno relacionado con la dirección transversal de la nanobarra, que sería esta, y otra con respecto a la longitudinal. Entonces, se espera que estos nanotetrápodos solamente tengamos un pico de absorbancia y esté cerca de los 800 nanómetros, que es lo que se ha reportado en la literatura. Los objetivos, en general, es aportar al desarrollo de experimentos que estén enfocados en la administración, en las técnicas de administración dirigida de fármacos. Y los específicos eran caracterizar térmica, óptica y morfológicamente nanopartículas de oro con geometría de tetrápodos y compararlos con las nanopartículas con forma de barras. Segundo, cargar el fármaco doxorubicina y las nanopartículas en nanogeles y caracterizarlos térmica, óptica y morfológicamente. Y cuarto, es caracterizar la eficiencia de liberación y viabilidad de los nanogeles cargados en experimentos in vitro, es decir, simulando las condiciones del cuerpo humano y empleando la línea celular NCI-H1437, que corresponde a células de cáncer de pulmón. Entonces, bueno, la metodología. Esta es la metodología de síntesis de las nanobarras o las nanopartículas de oro con forma de barras. Si bien yo no hice el proceso de síntesis, este es un proceso químico y lo hicimos en conjunto con el Instituto Tecnológico de Tijuana, en específico el Departamento de Biopolímeros, pero les voy a contar un poquito en qué consistía. Es un proceso de crecimiento basado en semillas, y lo que es una
se generan dos soluciones. Es un proceso químico en el cual tenemos una solución de semillas de oro. La solución de semillas de oro se conforma por un precursor de semillas de oro, que es el ácido cloráurico, un agente estabilizante, que es el CETAP, y un agente reductor, que es el borohidruro de sodio. En esta primera etapa se crean nanopartículas de alrededor de 2 nanómetros, esferitas, que se llaman semillas de oro. Posteriormente se genera una solución de crecimiento que lo que hace es establecer el ambiente para que cuando mezclemos la solución de semillas de oro con la solución de crecimiento, solamente las semillas se vayan, se adhieran unas a otras, pero en determinadas direcciones cristalográficas para obtener la forma deseada. Para los nanotetrápodos el proceso es muy similar, tenemos la misma solución de semillas y tenemos una solución de crecimiento, pero las direcciones cristalográficas que nos interesan son otras. Entonces, las cantidades son diferentes, las cantidades de los diferentes precursores, perdón, de los diferentes compuestos químicos. De este proceso de síntesis de nanopartículas es importante resaltar que el agente estabilizador de las nanopartículas es el CETAP. El CETAP lo que les brinda es la estabilidad para que no se aglomeren y queden hechas solamente un compuesto de oro que no tenga forma. Pero el CETAP tiene una propiedad y es que es altamente tóxico para el cuerpo humano. Entonces, después de que desintetizábamos las nanopartículas, teníamos que pasar por un proceso de purificación de las nanopartículas. El CETAP, cuando está a temperaturas inferiores a 20 grados centígrados, o sea, cuando está haciendo frío, se vuelve como una gelatina. Entonces, mantiene aisladas las nanopartículas, pero no se puede trabajar con eso. Entonces teníamos que primero calentar a baño María la solución de nanopartículas con CETAP después de que han sido sintetizadas. Pasábamos un proceso de centrifugado donde las partículas más densas se quedaban en el fondo del tubo de centrifugado. Y luego extraíamos el sobrenadante y volvíamos a poner lo que quedaba en la parte de abajo, que eran las nanopartículas, con agua destilada y volvíamos a hacer el proceso de centrifugado. Las nanobarras de oro pasaban por 2 ciclos de centrifugado de 10.000 revoluciones por minuto, 14.000 revoluciones por minuto, una 30 minutos y la otra 15 minutos. Para los nanotetrápodos no era posible hacerlo de la misma forma porque al tener más brazos y ser más pequeños eran más inestables también. Entonces solamente aguantaban un ciclo de centrifugado a 9.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Y así quitábamos el CETAP. Para el proceso de cargado estudiamos varias formas de hacerlo. Finalmente la más óptima fue usar el nanogel en polvo. El grupo de polímeros fabricaba el nanogel y ya nos lo daban caracterizado. El que usamos tiene una temperatura de transición de 38.5 grados centígrados. Teníamos la solución de nanopartículas, es decir, las nanopartículas en agua destilada, y teníamos el fármaco, que en este caso vamos a trabajar con el fármaco doxorubicina, que es ampliamente usado para diferentes tipos de cáncer, en especial para el cáncer de pulmón, que es con la línea celular con la que trabajamos finalmente. Es de color rojo, muy vistoso. Y es muy peligroso. De hecho, me decían que si lo tocaba y, digamos, me tocaba el cabello, podía llegárseme a caer el cabello. Entonces, sí tenía que usar muchas medidas de precaución con la doxorubicina. Posteriormente, redispersábamos el nanogel en polvo y la doxorubicina en la solución de nanopartículas y obteníamos estas soluciones. Para el nanogel con doxorubicina se ve un color rojo vistoso, muy vivo, casi naranja. Para el nanogel con doxorubicina y nanopartículas obtenemos un rojo más oscuro. Pasaba un proceso de agitación mecánica y luego retirábamos el exceso de sobrenadante, es decir, lo que correspondía a
a nanogeles que no hubieran cargado las nanopartículas. Y posteriormente pasaba por un proceso de diálisis. Es decir, colocábamos estas soluciones en una, se llama bolsa de diálisis, que es una bolsa porosa, y los poros solo permiten salir la doxorubicina. Tienen el tamaño suficiente para que solo salga la doxorubicina y salga agua también, pero no podían salir nanogeles ni tampoco podía salir nanopartículas. Se dejaban diálisis durante 1.5 horas, 1 hora y media, y luego pues el agua quedaba de color rojizo porque toda la doxorubicina que no había sido cargada en el nanogel empezaba a liberarse. Entonces teníamos que hacer cambios constantes de agua hasta que el agua quedara más bien clara y solamente se viera la solución de color rojiza dentro de la bolsa de diálisis. Posteriormente, ya cuando habíamos quitado toda la doxorubicina que no había sido cargada, pasábamos un proceso de congelar y liofilizar. El liofilizado lo que hace es quitar todo el agua que hay en la solución y lo que deja es como solamente el nanogel cargado. En este caso es el nanogel cargado con doxorubicina y en este caso es el nanogel cargado con doxorubicina y nanopartículas de oro. Para la caracterización de las muestras, teníamos una caracterización térmica, que es mediante un montaje como el que se ve en este esquema. Teníamos un láser de 785 nanómetros con una potencia variable de 0 a 500 miliwatts, conectado a una fibra óptica. La salida del láser iba a una cubeta de cuarzo en la que colocábamos la solución de las nanopartículas, ya sean las nanopartículas solas o las nanopartículas cargadas en los nanogeles. Y mediante un termómetro digital medíamos el aumento de temperatura en función del tiempo. Obteníamos gráficas de este estilo: temperatura en función del tiempo de irradiación, y para las nanopartículas, cuando había resonancia plasmónica, se veía pues, un incremento bastante considerable en la temperatura. Para la caracterización óptica teníamos un montaje como el que se ve en este diagrama, pero también teníamos un espectrofotómetro UV-Vis. Básicamente lo que hacemos es irradiar la solución de nanopartículas con una lámpara de luz blanca con todas las longitudes de onda y recolectamos la luz transmitida después de interactuar con la solución de nanopartículas. Esto con un espectrómetro y luego pues analizamos esos datos para obtener la absorbancia en función de la longitud de onda. Obteníamos estos espectros de absorbancia de este estilo. Este es el espectro de absorbancia para las nanobarras de oro. Como pueden ver acá, tenemos un máximo de absorbancia cerca a 780 más o menos, que es justamente la longitud de onda del láser. Y tenemos otro pico por acá, que corresponde a la resonancia asociada a la sección longitudinal de la nanobarra. Hay una parte más alargada y otra parte más pequeña en la nanobarra. Entonces son dos picos de absorbancia. Para la caracterización morfológica usábamos microscopía de transmisión de electrones, o el TEM. Entonces se genera un haz de electrones que interacciona, tienen que ser muestras delgadas y metálicas, se transmiten ciertos electrones y obtenemos imágenes como estas. Estas son imágenes de nuestras muestras de nanobarras de oro. Y también utilizamos el método de dispersión de luz dinámica, DLS, que nos permite obtener un valor aproximado del tamaño de las nanopartículas que nosotros tengamos, un diámetro hidrodinámico aproximado de las nanopartículas o de los nanogeles. Para las pruebas de cinética de liberación del fármaco hicimos este experimento simulando las condiciones del cuerpo humano en cuanto a temperatura y pH. Entonces, en un baño térmico a 37 grados centígrados, con una solución de PBS con un pH de 7.4, que es cercano a las de las células, colocábamos la membrana de diálisis, en la que esta membrana es una membrana porosa que solamente deja salir el fármaco. Y en la membrana de diálisis
introducíamos la solución de nanogeles cargados con nanopartículas y fármacos. Los dejábamos a esta temperatura constante durante aproximadamente 1 hora, irradiábamos con el láser a 785 nanómetros, 500 miliwatts, y tomábamos alícuotas constantes de 3 mililitros en condiciones de sumidero, alícuotas del agua que estaba fuera de la membrana de diálisis, es decir, esa agua solamente tenía información de la cantidad de doxorubicina que se había liberado después de irradiar la membrana de diálisis que contenía los nanogeles cargados. Posteriormente lo llevábamos al espectrómetro UV-Vis y obteníamos un valor de absorbancia que nosotros podíamos relacionar con la concentración de doxorubicina en la solución. Nosotros sabíamos que la doxorubicina absorbía aproximadamente en los 500 nanómetros, entonces más adelante les voy a mostrar algunos resultados, pero lo que hicimos fueron experimentos en los que variábamos la concentración de doxorubicina en agua destilada y medíamos la absorbancia. Y con esto podíamos obtener una relación lineal que nos permitía predecir a partir del espectro de absorbancia qué cantidad de doxorubicina habían determinado muestra. Para las pruebas de viabilidad celular, teníamos 10.000 células de esta línea celular, que es una línea celular correspondiente a cáncer de pulmón. La teníamos en medio de cultivo a 37 grados centígrados con 5% de CO2. La diseñábamos el tratamiento en una placa de cultivo celular, irradiábamos durante 5 minutos y luego lo llevábamos a incubación, adicionábamos un reactivo que nos permitía predecir, después de leer su absorbancia nuevamente, cuál era la viabilidad celular, es decir, qué porcentaje de las células que teníamos seguían vivas y qué porcentaje había muerto. Los resultados fueron los siguientes. Para la caracterización térmica de las nanobarras de oro, vemos que está aquí es esta línea que se ve de color oscuro y esta que es de color azul es para el agua. Vemos que el agua pues, no aumenta la temperatura sin importar el tiempo de irradiación, pero las nanopartículas de oro, en este caso las nanobarras, después de 10 minutos de irradiación, aumentaban cerca de 25 grados centígrados si teníamos 3 mililitros de solución aproximadamente. La caracterización óptica para estas nanobarras muestra el siguiente espectro de absorbancia. Esta línea punteada indica la longitud de onda del láser, que fue de 775 nanómetros, y vemos un máximo de absorbancia cercano a la longitud de onda del láser. Estos son la caracterización térmica y óptica ahora para los nanotetrápodos. Para los nanotetrápodos, contrario a lo que nosotros creíamos, encontramos un aumento de temperatura inferior al que presentaban las nanobarras, aunque trabajáramos con la misma concentración de material o de nanopartículas. Lo que también observamos es que si se caracterizaban los nanotetrápodos tan pronto los sintetizábamos, el pico de absorbancia era mayor, pero el pico de absorbancia disminuía rápidamente al pasar los días e incluso se recorría longitudes de onda menor. Esto lo que nos decía es que básicamente los nanotetrápodos estaban perdiendo su morfología y estaba recorriéndose a lo que sería la resonancia de una esfera de oro, que es cerca de los 500 nanómetros. Posteriormente hicimos una prueba con una segunda síntesis de nanotetrápodos, que es esta línea más oscura. Aumentó la eficiencia térmica, pero para esta segunda síntesis lo que vimos fue un pico más ensanchado en el espectro de absorbancia, y aunque la intensidad era mayor, lo que nos indica un pico más ensanchado en el espectro de absorbancia es que la muestra no tiene formas homogéneas, es decir, tal vez esta segunda síntesis tenga diferentes morfologías y no exactamente la de un nanotetrápodo que tiene 4 brazos.
Para corroborar esto, lo caracterizamos morfológicamente. Esta es la caracterización morfológica de las nanobarras de oro. Se puede ver claramente la forma, que es la forma esperada, y una distribución de tamaños que se encuentra en esta gráfica. Encontramos unas longitudes de aproximadamente 70, 60 nanómetros y un diámetro de aproximadamente 20 nanómetros en promedio. Para los nanotetrápodos encontramos las siguientes imágenes. Se pueden ver cómo para cuando lo pudimos llevar al TEM había pasado aproximadamente 3 meses después de la síntesis, y lo que vemos es que se encuentran como esferas y puntos alrededor que parecen indicar que los nanotetrápodos han perdido su forma original y han perdido la forma de sus brazos, que es lo que se ve en estas imágenes. Sin embargo, sí tienen unos diámetros y unos tamaños más pequeños que los que tenían las nanobarras. Estos tienen una longitud de brazo de aproximadamente 20 nanómetros y un diámetro de brazo de aproximadamente 7 nanómetros. Para la segunda síntesis de nanotetrápodos, recuerden que teníamos un ensanchamiento en el pico del espectro de absorbancia. Pues efectivamente pudimos comprobar en el TEM que las nanopartículas que teníamos no eran todas nanotetrápodos, sino incluso encontramos nanopartículas con 8 brazos, algunas esferas, algunas solo con 3 brazos. Entonces, pues esto lo pudimos relacionar con el ensanchamiento del espectro de absorbancia, y debido a esto, debido a la poca estabilidad que tenían los nanotetrápodos y la dificultad en su síntesis para obtener resultados reproducibles y replicables, decidimos continuar trabajando solamente con nanobarras de oro. Entonces, ya lo que hicimos posteriormente fue proceder a cargar las nanobarras de oro dentro de los nanogeles, como les expliqué anteriormente en la metodología. Caracterizamos los nanogeles antes de cargarlos vía TEM, vía DLS. Encontramos las siguientes gráficas de DLS, donde se muestra un diámetro hidrodinámico de aproximadamente 100 nanómetros para los nanogeles sin cargar, y esta gráfica del diámetro hidrodinámico en función del aumento de temperatura. Entonces aquí se observa que cuando llegamos a temperaturas de aproximadamente 37 grados centígrados, el diámetro hidrodinámico del nanogel disminuye, diciéndonos que pues, el nanogel ha roto los enlaces que tenía con el hidrógeno y se ha comprimido. Es como una esponjita, ¿no? Absorbe agua y cuando llega a su temperatura de transición se comprime, liberando toda el agua que tiene en su interior. Para este nanogel que estamos trabajando encontramos que tiene una temperatura de transición de 38.5 grados centígrados, que es superior a la temperatura promedio del cuerpo humano, que es de 37 grados centígrados aproximadamente. Esta es la caracterización vía TEM del nanogel. Se puede ver que tienen pues, diámetros de 100 nanómetros, 200 nanómetros, incluso 300 nanómetros. Ahora hicimos la caracterización vía DLS de los nanogeles cargados. Aquí está la caracterización de las nanobarras. Vemos que tienen diámetros de aproximadamente, que varían, pero aproximadamente en los 70 nanómetros, como habíamos visto por el TEM. Esta es para los nanogeles. Y aquí están las gráficas para los nanogeles cargados solamente con doxorubicina y los nanogeles cargados con doxorubicina y nanopartículas. Entonces, ya después de que están cargados con las nanopartículas y la doxorubicina, su diámetro hidrodinámico aumenta, teniendo pues un máximo en aproximadamente 200 nanómetros, pero incluso hay algunos datos en 300 nanómetros. Esta es la caracterización vía TEM. Vemos que esta síntesis de nanobarras tiene algunas esferas y pues se alcanza a ver algunos nanogeles que creemos que son estos, cargados con algunas nanopartículas. La caracterización térmica muestra los siguientes resultados. Estas son las nanobarras de oro
como les mostré en gráficas anteriores. Y esta línea, que es un poco es más oscura, pues, según yo es gris, es de las nanobarras cargadas en el nanogel. Lo que vemos es un decrecimiento en la eficiencia térmica, es decir, aumenta menos la temperatura en el mismo tiempo de irradiación. Y esto tiene que ver con que las condiciones del medio han cambiado. Ha cambiado el índice de refracción del medio que recubre las nanopartículas metálicas. Si cambia el índice de refracción del medio, cambian las condiciones de resonancia plasmónica y va a cambiar nuestro espectro de absorbancia. Estas resonancias plasmónicas son muy sensibles a cambios en la morfología, en el medio, de cambios de material. Entonces, pues aquí se alcanza a ver. De hecho, también una de las aplicaciones de las resonancias plasmónicas superficiales es para generar sensores ultrasensibles. ¿Y cómo lo hacen? Pues mirando estos cambios en el espectro de absorbancia. Pero bueno, las nanopartículas, cuando se cargaban dentro del nanogel, cambiaban el espectro de absorbancia del sistema en general debido al cambio del índice de refracción del medio que les recubría. Esta es la caracterización térmica para el nanogel cargado con doxorubicina. Vemos que no aumenta nada la temperatura después de 10 minutos de irradiación, pero para el nanogel cargado con doxorubicina y nanopartículas sí hay un aumento considerable de temperatura, a pesar de que es inferior al que tendríamos si solamente tuviéramos nanobarras en solución acuosa. Este fue el espectro de absorbancia que encontramos para las muestras. La gráfica amarilla es para las nanobarras en suspensión en agua destilada. La gris representa el espectro de absorbancia para el nanogel con doxorubicina. Vemos que solamente tiene un pico de absorbancia cerca de los 500 nanómetros, que corresponde a la absorbancia de la doxorubicina. Y este es el nanogel con doxorubicina y con nanopartículas, esta gráfica roja oscura. Y también se alcanzan a ver dos picos de absorbancia. Ya se ve disminuida la intensidad de la absorbancia en este punto, que es la zona de interés. Sin embargo, los efectos térmicos aún siguen siendo considerables. Hicimos la caracterización de los nanogeles para saber exactamente qué cantidad de doxorubicina teníamos. Estudiamos los espectros de absorbancia en alrededor de los 500 nanómetros y de acuerdo a la concentración teníamos un máximo o un mínimo de absorbancia. Hicimos la relación entre la absorbancia y la concentración, que se indica como si encontramos esta que se encuentra acá. La absorbancia era igual, dependía linealmente de la concentración de la doxorubicina. Sí, también aquí se me dañó un poco la presentación, pero también hicimos un análisis termogravimétrico para analizar el porcentaje de cargado de nanopartículas dentro de los nanogeles. Encontramos que el porcentaje de cargado de las nanopartículas dentro de los nanogeles era de aproximadamente el 11%. O sea, del total de la masa que teníamos, el 11% eran nanopartículas de oro. Finalmente hicimos pruebas de cinética de liberación en un baño térmico que simulaba las condiciones de temperatura y de pH del cuerpo humano. Irradiábamos durante 5 minutos, tomábamos alícuotas, tanto para los nanogeles cargados solo con doxorubicina como para los nanogeles cargados con nanobarras y doxorubicina. Teníamos dos frascos, un frasco que era irradiado durante 5 minutos y sacábamos la muestra, otro frasco que no era irradiado y sacábamos una muestra y la analizábamos en el UV-Vis, en el espectrómetro UV-Vis. También hacíamos lo mismo para los nanogeles cargados solamente con doxorubicina. Los irradiábamos durante 5 minutos y sacábamos muestras y los analizábamos en el UV-Vis. Y también teníamos un frasco que no irradiábamos y también sacábamos muestras al mismo tiempo y lo analizábamos en el UV-Vis. Los resultados fueron los siguientes. Este es el porcentaje de liberación de fármaco acumulado y tomábamos muestras cada hora
durante las primeras 6 horas y luego tomamos una muestra a las 24 horas. Para los nanogeles cargados con doxorubicina y para los nanogeles cargados con doxorubicina irradiados y sin irradiar, obtenemos un porcentaje de liberación acumulada similar a medida que pasa el tiempo, pero para los nanogeles cargados con doxorubicina y nanopartículas obtenemos estas gráficas en las que se puede ver un incremento de casi el doble del porcentaje de liberación acumulada de fármaco después de cada hora. Es decir, lo que nos están mostrando estas gráficas es que la irradiación y la resonancia plasmónica, el aumento de temperatura, sí estaba aumentando la rapidez a la cual se liberaba el fármaco. Entonces, ya con estos resultados, procedimos a hacer las pruebas de irradiación en líneas celulares. Primero hicimos simplemente pruebas para verificar que la luz no matara las células, no las dañara. Entonces la línea celular fue irradiada con el láser de 775 nanómetros a diferentes potencias durante 10 minutos y hicimos las pruebas de viabilidad celular y obtenemos lo siguiente, que después de 6 irradiaciones durante 2 minutos, irradiábamos durante 2 minutos, lo llevábamos a incubación y lo volvíamos a irradiar después de 1 hora. Y lo que obtenemos es que el porcentaje de viabilidad celular, sin importar la potencia del láser, no disminuía. Es decir, las células no se ven afectadas por la irradiación láser como nosotros esperábamos, ya que estamos trabajando en la primera ventana biológica. Posteriormente hicimos algunas pruebas añadiendo a la línea celular los nanogeles cargados con doxorubicina, que es este círculo azul que tiene el número 1, los nanogeles cargados con doxorubicina y nanobarras de oro, que son los círculos verdes, y los nanogeles solos, que son los círculos grises. También teníamos las células sin tratamiento, que es el círculo de color naranja y número 5, y teníamos las nanobarras que se ponían directamente sobre las células, que son, se ven aquí con el círculo amarillo y número 4, y también poníamos la doxorubicina directamente sobre las células. Teníamos también un pozo de muestra en el que no irradiábamos, pero estas 2 placas de cultivo celular sí las irradiábamos. Irradiábamos cada pozo durante 2 minutos cada hora, pasaba 1 hora y lo volvíamos a hacer. Esto lo hicimos 6 veces con una potencia de 500 miliwatts. Posteriormente hacíamos el análisis de viabilidad celular y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Para el nanogel, sin nanopartículas y sin doxorubicina, no se presenta una viabilidad celular del 100%, es decir, las células no se ven afectadas por el nanogel, el nanogel es altamente biocompatible, no les hace daño. Sin embargo, vemos que para el caso de las nanobarras que se pusieron directamente en contacto con las células, sí hay decrece el porcentaje de viabilidad celular, baja el porcentaje de viabilidad celular a cerca del 30%. Y esto lo que nos indica, lo que creemos que pasó aquí, es que en las nanobarras, cuando salen del proceso de síntesis, pues pasan por un proceso de purificación, pero tal vez el proceso de purificación no fue lo suficientemente eficiente para eliminar el CETAP y quedaron residuos de CETAP que estaban haciendo contacto con las células y el CETAP es altamente tóxico. Entonces, por eso disminuía el porcentaje de viabilidad celular para las nanobarras cuando se ponían directamente. Este es para la doxorubicina. Las líneas que tienen, las barras que tienen líneas diagonales indican que esa muestra fue irradiada y las que no lo tienen significa que la muestra no fue irradiada. Para el nanogel con doxorubicina vemos que el porcentaje de viabilidad celular decayó a cerca del 60% y pues es muy similar al porcentaje de viabilidad celular que se tiene con la doxorubicina cuando se pone directamente sobre las células
y cuando se pone el nanogel cargado con nanobarras y doxorubicina. De aquí lo que podemos ver es que sí está haciendo el mismo efecto poner la doxorubicina directamente sobre las células que ponerla cuando está cargada dentro de los nanogeles con las nanopartículas. Lo que creemos es que se está liberando toda la doxorubicina tan pronto está en contacto con las células. Y esto, hicimos algunos experimentos, cambiamos el tiempo en el cual analizábamos la muestra, cambiamos el número de radiaciones, pero siempre obteníamos resultados similares. Lo que nos indica es que la temperatura de transición del nanogel, que era de 38.5 grados centígrados, no era suficiente para impedir que la doxorubicina se liberara a 37 grados centígrados, porque si vemos en las pruebas de cinética de liberación, aunque no tengamos irradiación, o sea, no tengamos un aumento de la temperatura más allá de 37 grados centígrados, sí hay una liberación, que es acumulable en el tiempo. Entonces, si nosotros repetíamos el experimento, pero ya en células, lo que encontramos es que la doxorubicina se liberaba por completo porque tenemos menores cantidades de muestras y surgía el mismo efecto que ponerla directamente sobre las muestras. Entonces, la conclusión en este punto es que si bien la irradiación acelera el proceso de liberación de doxorubicina cuando está cargada dentro de nanogeles, es importante que la temperatura de transición del nanogel sea mayor para que puedan verse estos resultados cuando trabajamos en líneas celulares, porque ya trabajamos con cantidades mucho más pequeñas. En las pruebas anteriores trabajábamos con 3 mililitros de solución de la muestra y aquí trabajamos con cerca de 20 mililitros de la solución. Entonces, las conclusiones del trabajo, a lo que alcancé a llegar yo, porque repetir todo esto con un nanogel diferente era sintetizar nuevamente un nanogel con una temperatura de transición mayor, volver a sintetizar nanopartículas, volver a caracterizarlas térmica, óptica y morfológicamente, y volver a llevar a cabo los experimentos en líneas celulares. Ya no daba mi tiempo de mi estancia en mi maestría, entonces se dejó hasta acá y el grupo continuó posteriormente con los experimentos. Aún están haciendo estos experimentos. Pero las conclusiones a las que yo llegué es que, por una parte, el uso de los nanotetrápodos para la aplicación deseada aún está limitado a la optimización en el método de síntesis y para que garantice la estabilidad morfológica en el tiempo, la precisión y la reproducibilidad. Segundo, las nanobarras resultaron altamente estables a temperatura ambiente durante un tiempo aproximado de 3 meses y presentaron una alta eficiencia de conversión fototérmica. De hecho, las nanobarras podían durar aproximadamente, ya después hice experimentos después de unos 6 meses y continuaban presentando la misma eficiencia de conversión fototérmica y un espectro de absorbancia similar al que se presentaba en las primeras semanas después de la síntesis. También encontramos que de los estudios de citotoxicidad en la línea celular NSI H1437 mostraron que la irradiación por sí sola da 785 nanómetros a irradiancias por debajo de 13.15 watts sobre centímetro cuadrado, no afectaba a las células. Y los experimentos in vitro de liberación de doxorubicina, muestran que el porcentaje de liberación acumulada es mayor para los nanogeles cargados con nanopartículas e irradiados durante 5 minutos con respecto a los mismos sistemas sin nanopartículas y sin irradiar. Y finalmente, pues los nanogeles resultaron altamente biocompatibles con la línea celular. Pero el último punto es que es necesario para esta aplicación trabajar con nanogeles que tengan una temperatura de transición superior a 38.5 grados centígrados para que podamos observar el efecto de la aceleración en la liberación del fármaco por aumento de temperatura asociado a resonancias plasmónicas. Entonces, a futuro, que es justamente lo que están desarrollando actualmente en el CICESE, se pretende optimizar el proceso de síntesis y estabilización de nanotetrápodos de oro
realizar estudios complementarios de cinética de liberación del fármaco usando nanogeles con temperaturas de transición superiores a 42 grados centígrados y optimizar el proceso de purificación de nanobarras evaluando el porcentaje de setup residual mediante un análisis termogravimétrico y evaluar sus efectos en estudios de viabilidad celular. Y bueno, ya más adelante también lo que se pretende es funcionalizar estos nanogeles para que ahora bueno, con ligandos, añadirles ligandos que son anticuerpos de tiburón y que sean afines a determinados tumores cancerígenos, es decir, que si se inyectan los nanogeles cargados vía torrente sanguíneo, puedan adherirse, puedan viajar por el torrente, por todo el cuerpo y añadirse específicamente a determinados tumores cancerígenos. Eso es lo que se está trabajando actualmente en el CICESE y hasta aquí fue mi trabajo. Esto es lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias. De veras, qué interesante. Sí, ¿me Muy escuchan? interesante. Sí, 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 yo te escucho. profe. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, se escucha. ¿Ustedes me Ah, escuchan a mí? perfectamente, sí, te escuchamos muy bien. Ah, muy bien. Bueno, no, muchas gracias, Paulita, de verdad que qué bonito este trabajo, qué interesante, impresionante. Esto, si fue tu trabajo de maestría, me imagino que dormías en el laboratorio porque es que es una cantidad de trabajo impresionante. Desde la síntesis, todo, bueno, todo este proceso de caracterización que hiciste. Y bueno, pues los resultados son realmente interesantes. Supongo que de esto habrás hecho tus publicaciones eh, o la expectativa que tenías ya sobre, digamos, el funcionamiento si los hidrogeles hubieran tenido la temperatura de transición pues adecuada o lograste publicar algo con los resultados parciales. No, se hizo una publicación, pero de la síntesis de las nanopartículas, principalmente de la caracterización Claro. y sí se hizo esa publicación, pero no fue específicamente de la liberación controlada del fármaco. Claro, ya. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Yo tengo varias, pero por supuesto sería descortés de mi parte no permitir que la audiencia preguntara. Voy a entrar por acá a Facebook a ver si hay alguien preguntando. Los que están acá simplemente, si tienen preguntas, abran sus micrófonos y los escuchamos. Están muy tímidos, están muy tímidos. Y no escriben. Bueno, yo tengo una pregunta para el final, lo dijiste en el trabajo Profe, futuro. Adelante, adelante, Jazmín. no, profe, me siento incapaz de interrumpirte. Si quieres, continúa No, tu no, 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 pregunta y no, no. después de... No, dale, 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 adelante, adelante, con toda tranquilidad, confianza, dale. Em, la pregunta iba relacionada cuando mencionabas de que el nanogel se activaba con calor, pero entonces mi duda es cómo irradian el nanogel cuando está, o sea, cuando está dentro del paciente oncológico, lo irradia y ahí se activa el nanogel o cómo funciona. Bueno, esta propuesta está principalmente dirigida a tumores cancerígenos que estén en áreas superficiales. Entonces, justamente trabajamos con luz, que está en la primera ventana biológica, y en esta primera ventana biológica, la radiación es capaz, si está dentro de cierto rango de longitudes de ondas, es capaz de penetrar hasta aproximadamente
ahí está reportado de 2 hasta 5 centímetros. Entonces, aparte de que penetra hasta 5 centímetros la luz, no es absorbida por el agua ni por la hemoglobina y tampoco es dañina para los tejidos biológicos. Entonces, sí, irradiaríamos directamente sobre el tumor cancerígeno, pero también es importante que sea un tumor cancerígeno que esté en un área de fácil acceso. Ok, gracias. Ok. No, gracias a ti. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención ahorita en los resultados de la caracterización térmica. Me parecen impresionantes, es decir, la, ¿qué concentraciones que tenías de nanorods en esos resultados de Aproximadamente 30 miligramos por mililitro, aproximadamente. 30 miligramos por mililitro? Ajá. Ok, o sea que si era una buena concentración. Quiero decir, es que me costaba imaginarme, pues uno sabe que, pues la cantidad de calor que libera la nanopartícula pues es importante, pero pues es decir, la difusión de ese calor que ella emite pues es, eh, pues en esas escalas yo realmente me lo imaginaba de mucha dificultad, menos que hubiese una concentración muy importante. Y de hecho por acá hay un proyecto que estamos haciendo en cooperación con la profesora Adriana de Mendoza de la Universidad Javeriana, pero esto sí es para hipertermia, pero con nanosferas. Estuvimos, bueno, con apoyo de un estudiante que ya se graduó, tratando de estudiaron, porque yo no estoy involucrado ahí, tratando de hacer experimentos de esa caracterización térmica. Eh, pero yo siempre fui muy escéptico, tengo que decirte, con esos experimentos. Decía, eh, me parece muy bien la metodología, me parece impecable la que utilizaste, la de primero medir el aumento de la temperatura del agua sin nanopartículas, pues porque sea por radiación simple. Pero yo me mantuve escéptico, ahí hubo dificultades técnicas y yo sostenía que pues no era ninguna dificultad técnica, sino era que no se iba a poder medir a menos que la concentración fuera muy alta, porque pues por los efectos que te estoy mencionando. Pero ver tus resultados me Sí. impresiona muchísimo, muchísimo. Qué lástima ese punto, pues que los nanogeles y, respecto a eso, ¿cómo se calibra ese umbral? ¿Cómo lo llamaste? La temperatura crítica. Temperatura de transición. Temperatura de transición es desde la síntesis del nanogel. La cantidad de el compuesto termorresponsivo, que es el N-vinilcaprolactamo. Entonces, de acuerdo a la concentración que se use, ellos podían modificar la temperatura de transición. Ok, Pero, pues justamente creo que aún en el CICES continúan desarrollando experimentos relacionados a este tipo de experimentos, a este trabajo. ok. Bueno, entonces esas nanopartículas en últimas, como tú lo explicaste muy bien, cumplen el papel de ser el activador para que el nanogel libere el medicamento, ¿no? Ajá. Eh, con respecto a esto, pues uno supone entonces, bueno, que como tú explicaste al final en las perspectivas de trabajo, la idea es que el nanogel tendría que funcionalizarse para que se suministre y se adhiera a las células cancerosas. Es canceroso, sí, cancerosas, ¿no? Eh, pero de todas maneras, digamos, no sé qué va, te preguntas porque realmente no sé si haya habido algún avance en relación con la discusión o la polémica que existe sobre la toxicidad de las nanopartículas en sí, porque al final queda encapsulada en el nanogel,
Ok, o esa es la expectativa que la nanopartícula va a continuar encapsulada en el nanogel o también se libera el medicamento, ¿cómo qué pasa? No, la nanopartícula queda encapsulada en el nanogel. Cuando aumenta la temperatura, el nanogel lo que hace es romper los enlaces que tiene con el hidrógeno, pero la nanopartícula queda encapsulada en el nanogel. Y de hecho, los experimentos que hicimos cuando analizábamos en las pruebas de viabilidad celular los nanogeles cargados con nanopartículas, no disminuía mucho la viabilidad celular. Disminuía cuando poníamos directamente las nanopartículas en el nanogel. Digo, perdón, en las células. Pero Ok. cuando estaban encapsulados no disminuía la viabilidad celular. Y respecto a lo que dices de funcionalizar el nanogel, eh, también hay otra forma, eso todavía lo están investigando, creo que hay un equipo, bueno, una tesis de grado de doctorado en el que en el que trabajan allí en el CICES, las personas de óptica en compañía con los de biomédica, justamente analizando anticuerpos, llevar los nanogeles a la zona tumoral es mediante un efecto que se llama el efecto EPR, que es el efecto de retención, recuerdo ahorita el efecto, EPR, y básicamente es que uno le puede poner los nanogeles por el torrente sanguíneo, la solución por torrente sanguíneo, y los nanogeles van a viajar hasta llegar a una zona tumoral. Las zonas tumorales por lo general tienen porosidades de aproximadamente 300 nanómetros. Entonces, los nanogeles podrían, al pasar cerca a esta zona, ir acumulándose debido al efecto de PR. Pues realmente muy impresionante el trabajo y los resultados. Em, pues bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, porque si no, pues de verdad quería pues felicitarte, es un trabajo maravilloso. Eh, de pronto que más adelante, como me dices que el grupo continuó trabajando recuperando, pues bueno, intentando algo para cambiar esa temperatura de transición de los nanogeles, conocer el estado del arte, Uh supongo que en -huh. algún tiempo ya habrá resultados o tú misma o alguien del grupo, Uh porque es -huh. realmente muy, muy, muy interesante. Por ahí te estaremos molestando, porque como te digo, aquí también para este problema de la terapia simultánea de hipertermia y radiación ionizante, un proyecto que dirige la profesora Adriana de Mendoza de la Universidad Javeriana, eh, pues hemos considerado este tipo de problemas que tú ya has superado. Entonces, pues, Paulita, muchas gracias. Yo quisiera, quizá para que nos despidiéramos, como, bueno, pues acá en la reunión ya no quedamos muchos, pero la grabación queda y hemos podido ver que la estadística es que a la semana de la grabación hemos acumulado al menos unas 100 vistas. O sea, sí tiene un impacto muy importante, porque bueno, no todo el mundo puede hacerlo en vivo o Sí. prefiere ver la grabación, pero al final sí llega el mensaje a nuestros estudiantes, a nuestros egresados. Me parece también muy interesante que de despedida nos contaras un poco sobre esa trayectoria tuya, que dieras recomendaciones a los estudiantes, bueno, como lo que ellos, tú crees que deberían escuchar respecto de qué facilitaría las cosas si uno tiene los propósitos de hacer estudios como los que tú has hecho, de llegar al cargo que has llegado, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo Bueno, creo que para mí, perdón, te interrumpa, y recomendaciones también sobre eh, qué es lo que de la universidad, en el pregrado al menos, hay que recuperar muy bien para que este camino sea más fácil. bueno, en mi caso, siento que fue un antes y después, o que me abrió muchas opciones que yo no veía posibles.
el estar trabajando en el grupo de óptica de materiales, porque creo que interactuar con personas que tienen intereses en común, como ya sea de estudios de estudios de maestría y que están enfocados trabajando en eso, como que te hace ver otras perspectivas. Para mí fue interesante ver cómo mis compañeras del grupo salían del país a hacer cosas de estancias, a hacer su maestría, y para mí eso fue algo muy importante. Creo que intentarlo, a veces uno cree como que no va a ser posible entrar a una maestría o salir y hacer una investigación en otra parte, con otro grupo de investigación, pero si simplemente si uno se dispone y trabaja y lo intenta, se da cuenta que las cosas no son tan complicadas como se cree. Eso es lo que yo creo. Bueno, ahorita pues reitero mi gratitud, muy sincera, por eso y el gusto que me da escucharte. De verdad que me da muchísimo gusto. Y Me alegro que, mucho. dime, y que de parte, pues en nombre de la licenciatura en física de la universidad, agradecerte, expresarte, ¿verdad? Esta alegría de saber en qué estás. Y yo creo que va a ser un poquito más atrevido y extender el alcance pues de esta gratitud a la Universidad de los Andes. El También. miércoles, perdón, hoy es jueves, no, eso fue el lunes tal vez, hablé con Edgar Patiño, de hecho lo invité, pero tal vez no alcancé. Pues porque también estamos explorando la posibilidad de llevar a otra estudiante a hacer pasantía allá con él. Y pues tú sabes que él siempre pregunta por la persona. Entonces yo le di una buena referencia de la chica que estamos y me dice, solo dime si es tan buena como Paola. ¿En serio? Qué bonito. Solo dime si es tan buena como Paola. O sea, para que te des cuenta que, bueno, tú dices que recibiste apoyo y estas cosas, pero por supuesto la actitud que tú siempre has puesto en el trabajo y seguramente que si hablamos con el doctor ahora recordé el apellido, el que fue tu director de tesis allá en el CICESE, Jacob eh, y por Eugenio. Eugenio y Eugenio, Jacob. Eugenio, va a decir lo mismo, pero por supuesto la impresión que has dejado en donde has estado es inmejorable y pues eso es lo que explica que tengas unos resultados como los que están mostrando hoy acá en el coloquio de licenciatura en física de tu universidad. Entonces, Paulita, mil y mil gracias por acá, bienvenida a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias a los que nos escuchen en posgrabación, pues un saludo y los Profe, invitamos ¿cómo a... así que gracias? ¿No había tinto virtual? Estaba a cargo de una chica del semillero que viene de biología, pero no sé qué pasó. Entonces lamentamos las dificultades técnicas por lo del tinto. Yo me lo tomé, pero real, ¿no? No virtual. Bueno, pues muy invitados todos a la siguiente entrega, la próxima semana. Tenemos una conferencia más del profesor Pedro Ignacio de Asa, el astrónomo, que nos va a hablar sobre el asteroide este que está generando terror en que impacta la Tierra o no. Entonces, él ha hecho unas simulaciones para eh, a confirmar o desmitificar el hecho. Así que ya les compartiremos la publicidad. Y por lo pronto entonces, pues muchas gracias de nuevo y nos veremos ya la próxima semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Paola, muchas gracias. Estuvo muy interesante. No, muchas gracias a ustedes.